Le voy a dar la bienvenida a la psicóloga del gabinete de la clínica El Brillante, Natalia Jorrín. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Miriam. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablando de psicología, muchos confundimos, ¿no?, psicología y psiquiatría. Antes de meternos en la diferencia, explica un poco qué es y para qué sirve la psicología en concreto. La psicología es una ciencia que, aunque muchas personas crean que es algo que es inventado, ni muchísimo menos, es una ciencia con fundamento y básicamente lo que estudia es la conducta humana, y partiendo de la conducta humana y de las necesidades de la persona busca mecanismos y estrategias que puedan facilitar el bienestar de las personas a nivel colectivo en todo su ámbito. A diferencia de la psiquiatría. La psiquiatría también es una ciencia que también busca el bienestar, pero desde la medicina. La psiquiatría actúa sobre los procesos internos, digamos por decirlo de algún modo, sobre el cerebro, y la psicología no solo actúa sobre lo interno de la persona, sino también sobre todo su entorno y cómo vive en la sociedad. Por decirlo de alguna manera, la psiquiatría utiliza la medicación y en este caso la psicología ayuda a la persona a gestionar las emociones, a hacer frente a determinadas situaciones, ¿no?, un poco a llevar un autocontrol de sí misma. Efectivamente, la medicina... Con mecanismos naturales, en la este psiquiatría caso. Lo que hace es dar un fármaco que regule cierto desequilibrio que puede haber en el organismo, y la psicología lo que hace es aplicar o facilitar a la persona estrategias para que él tenga su propio papel activo. Yo siempre lo digo, los psicólogos no solucionamos los problemas de las personas, te damos las herramientas para que tú te puedas apoderar de tu propia vida y seas capaz de afrontar las circunstancias que te van sobreviniendo. Claro, exactamente, que no llevar un poco el control, ¿no?, de no desbordarnos ante una determinada situación. Efectivamente. Eso, en mi opinión, todo el mundo debería de tener esas herramientas, ¿no?, pero no todo el mundo tiene la capacidad de tenerla, y en un momento dado se necesita esa ayuda, ¿no? Es que lo ideal sería que a medida que vamos creciendo nos vayan explicando, incluso en los colegios, qué son las emociones, cómo manejarlas, claro. Incluso permitirnos sentirnos mal. Que muchas veces trabajamos eso en consultas, que no pasa nada por estar mal. El problema es que no nos permitimos estar mal y no sabemos cómo gestionar eso. Al final el psicólogo no intenta que la vida de las personas sean perfectas, sino dentro de su perfección o imperfección, que puedan vivir de la mejor manera posible, aceptando lo que ocurre y pudiendo avanzar. No pasa nada porque lloremos. No, llorar es bueno, claro que sí. Libera, ¿no? Totalmente. Libera emociones y, entre otras cosas, libera tensiones, desahoga. Hay veces que viene el paciente y le digo, ¿por qué viene? Dice, porque estoy triste. Digo, vale, yo también. Claro, que al final el problema no es la tristeza, es cuánto dura esa tristeza y cómo vivimos esa tristeza. Muchas veces empezamos a estar tristes por algo y terminamos estando tristes por el simple hecho de estar tristes. Claro, entonces, como entramos en ese bucle, ¿no? Socialmente está muy castigada determinadas emociones y eso hace que nos sintamos mal por sentirlas. Es cierto que, por ejemplo, ante eso que decía, ¿no?, de que una persona llega a consulta y te dice que estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Pues no lo sé, pero empecé estando triste por esto, pero ahora sigo triste y no sé por qué. Muchas veces entramos en un bucle. Exactamente. Ahí es importante y creo que es fundamental o clave el poder de decisión de una persona, de decir, quiero cambiar esta situación, tengo que cambiar esta situación, pero no me basta con decirlo, tengo que hacer por cambiar. Claro, la psicología es útil, pero la psicología es útil cuando la persona que necesita ayuda toma conciencia de que necesita ayuda. No solo de palabras. Efectivamente, es necesario que tú te des cuenta de que te estás encontrando mal, que ese malestar está repercutiendo en distintos ámbitos de tu vida, puede ser en el ámbito de pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito social o contigo mismo. En el momento que sientes que hay algo en tu vida que no funciona, es el momento de decir, necesito ayuda y solicitarla, sin tener miedo. Creo que ya he explicado cómo nos puede ayudar un psicólogo, cómo nos puede ayudar tú como psicóloga, que es ofreciendo esas herramientas, pero claro está que es fundamental, ¿no?, que la otra persona, en este caso el paciente, pues ponga de su parte, para que tome conciencia, para que esas herramientas que tú facilitas tengan su efecto, ¿no?, en este caso su efecto positivo. Pero ¿cuándo es necesario o aconsejable acudir a un psicólogo? ¿Qué síntomas son los que nos hacen ver o decir, oye? Los síntomas pueden ser muy variados porque al final hemos creado infinidad de patologías, ¿no? Al final, en función del trastorno que tenga, los síntomas son diferentes. Pero hay algo que es común a todos los trastornos y es el tiempo en el que dura el malestar y cómo repercute ese malestar en el desarrollo de la vida.
Si yo me siento triste una semana, no pasa nada, pero si llevo triste 2 meses, a lo mejor ahí es donde empieza el problema. Entonces no es tanto cómo me siento, sino cuánto dura el cómo me siento. Y si realmente llega un momento en el que perdura en el tiempo, no somos capaces de manejarlo y repercute en nuestra vida, o nos sentimos vacíos, o sentimos que nuestra vida está perdiéndose de su rumbo. En las relaciones sociales, efectivamente, ¿no? Que muchas veces en ese ya momento nos aferramos a esa tristeza, nos encerramos en sí mismos y... Cuando dejamos de hacer cosas que hacíamos antes, por ejemplo, ya no tengo ganas de salir cuando antes sí salías, cuando ya no tienes ganas de ir a trabajar cuando antes sí tenías ganas, cuando estabas rodeada de gente pero de repente ves que te has quedado solo. De arreglarte, de hacer actividad al final, ¿no? De tener... Cualquier cosa en tu vida que haya cambiado, porque puede cambiar algo pero para bien, entonces ahí el psicólogo no actúa. Cuando tu vida esté tomando cambios que te estén repercutiendo negativamente y te hagan sentir mal, entonces ahí es cuando el psicólogo actúa. Pero el psicólogo, yo siempre lo digo, yo no ayudo a las personas, yo apoyo a las personas, que es diferente. Ayudar sería hacerte. Claro. Yo no te hago, yo te apoyo. Yo estoy contigo para que tú seas capaz de enfrentarte. Efectivamente, es un acompañamiento. Exacto. Natalia, has dicho que una persona que está bien no necesita de la ayuda, ¿no? de un psicólogo. No sé si crees conveniente o crees bueno que cualquier persona, aunque considere que está bien, acuda alguna vez pues a una consulta, ¿no? de psicología. Al final la realidad es que siempre tenemos alguna necesidad. Por eso digo. Yo puedo estar bien en mi vida y sentirme súper bien. Pero siempre hay algo, ¿no? Pero sentir que, no sé, que no me encuentro en el lugar adecuado o no sé qué hacer con mi vida. Sí es cierto que si tú te encuentras plenamente bien, no es necesario que vayas al psicólogo. Es como, ¿para qué voy a ir al médico si no me duele nada? Pero una revisión es buena. Claro, totalmente. Yo siempre digo que siempre hay cosas que ocurren, pero que a lo mejor no le hemos prestado atención o no nos hemos dado cuenta. Pero es verdad que normalmente no es que haya que pasar muchas cosas, es que solemos ir al psicólogo cuando ya llevamos mucho tiempo encontrándonos mal. Si tú te encuentras mal, llevas un mes y vas, se resuelve fácil. El problema es que cuando llevas un año encontrándote mal, ya hemos creado una cronificación de la patología, que ahí es cuando es mucho más complicado actuar. Y por ejemplo, hay muchas veces, ¿no?, que tomamos decisiones o ciertos momentos de nuestra vida y hay personas que tienen la facilidad pues, de hacer borrón y cuenta nueva y pasar y decir, ya está, pues esto ha pasado, ya no le puedo poner solución, esto es así y continúo con mi vida. ¿Crees que ese tipo de personas también deberían de acudir? Porque, oye, a lo mejor esa situación se te vuelva a repetir en otro momento de tu vida, para que no cometas lo mismo o para que aprendas a gestionar o a tomar quizá una decisión más reflexiva o algo. En ese sentido, ¿crees que sería bueno el acudir a una consulta? Yo considero que borrón y cuenta nueva es imposible. Al final las personas que consideran que hacen borrón y cuenta nueva es que no están siendo capaces de afrontar la realidad. Lo que pasa en nuestra vida nos acompaña para siempre y al final lo que tenemos que hacer es aceptar la situación, aprender a vivir con ella y dejarla al margen, pero siendo conscientes que ha sido parte de nuestra vida. El problema es que hacer borrón y cuenta nueva es imposible. Al final eso es como un mecanismo que lo que hacemos es bloquear los recuerdos, de autodefensa, ¿no? De efectivamente, escudo, para que no nos sigan repercutiendo, pero las cosas hay que afrontarlas. Porque yo digo algo, el malestar se puede ocultar, pero en algún momento sale. Y ahí es cuando ocurre la somatización, que es cuando el malestar psicológico o el malestar personal se manifiesta a través del cuerpo. Tarde o temprano el malestar sale y cuanto antes se retome, mejor que mejor. Al final va creciendo la montaña porque totalmente. Muchos borrones y cuentas nuevas al final se van manchando y va es una mentira realmente, es como vivir una mentira porque yo considero que las cosas... asumir la realidad. Las cosas hay que afrontarlas, aceptarlas y aprender a vivir de la mejor manera posible con lo que nos ha tocado a cada uno. Eso es también autocrítica a uno mismo. Totalmente. Te hace crecer, ¿no? Personalmente. ¿Cuáles son las patologías o problemas más habituales, más frecuentes con los que tus pacientes pues, acuden a consulta? Principalmente ahora mismo las patologías que más solemos ver son las que están relacionadas con el estado de ánimo, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, también muchos niveles de ansiedad, dificultades para relacionarnos con otras personas. Al final yo creo que todo viene un poco derivado de la pandemia. De la pandemia, el hecho de la dificultad de relacionarnos con otras personas, de las también hay muchísimos sociales. trastornos de la conducta alimentaria. De la conducta alimentaria.
Es cierto, ¿no?, que en eso también ha habido un boom, sobre todo en la población más joven, ¿no? Al final lo que muestran las redes sociales marca y es un mundo irreal, pero hay que tener la madurez suficiente para saber separar redes sociales de vida real. De vida real. Entonces al final es cierto que muchas veces tenemos que tener cuidado con los referentes que tenemos porque pueden perjudicar bastante. Prevención, educación, concienciación. Totalmente. Y la educación parte de la casa en este caso. ¿Qué necesidades diferentes hay, según, ya que hemos entrado en ese terreno, ¿no?, de las redes sociales y demás, qué necesidades hay diferentes según la edad, pues de niños, adolescentes y tercera edad en este caso? Es cierto que al final cualquier patología, cualquier sintomatología, cualquier malestar puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero hay edades concretas en las que suelen ser más comunes las solicitudes que hay en cuanto a terapia. Por ejemplo, cuando hablamos de niños, sobre todo problemas de conducta, la rebeldía, la rabieta, necesidad educativa de aprendizaje, ya empiezan a ir a la escuela, se les da cuenta que tienen alguna dificultad en matemática, en lectura, claro. Incluso control de esfínteres también ocurre mucho. Cuando llega la adolescencia, pues trastornos negativistas desafiantes, ¿no? La rebeldía en contra de los padres, los problemas de identidad, los trastornos de la conducta alimentaria, el no ser capaz de relacionarse o no encontrar una identidad, la autoestima, esos son principalmente en la adolescencia. En la adultez viene un poco generalizado, se da un poco, digamos, como que es la continuidad de lo que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Años, claro. No, pero principalmente suelen ser trastornos depresivos, ansiedad, bastante terapia de pareja. Es verdad que vivimos en un momento en el que hay muchísima terapia de pareja y cuando ya llegamos a la vejez, pues sobre todo son más que patologías, son sentimientos, el sentimiento de soledad, el sentimiento de no valer para nada. Al final va todo relacionado con las diferentes etapas de la vida. Totalmente. ¿No? Al final yo considero que son distintos momentos de crisis existencial en las que la identidad de la persona está en continuo cambio y tenemos que ir descubriendo quiénes somos y qué nos depara cada edad de la vida. Los seres humanos somos dinámicos, no somos seres estáticos, entonces estamos continuamente, cada día estamos llenos de cambios. O sea. Pero es muy complicado aceptar y asumir que la vida cambia y consideramos que por mostrarnos de manera diferente ya no somos los mismos, entonces ahí entran las dificultades. Según las edades es más difícil tratar con un paciente, por ejemplo, con un niño, con un adolescente o con un adulto. No es tanto la edad como la persona. Cuando hablamos de adultos o de adolescentes, no es tanto la edad como que la persona quiera. Si la persona quiere, es sencillo, porque al final lo único que yo le voy a dar estrategias. Si la persona quiere, las aplica y mejorará. Si la persona no quiere, no las aplica y no mejorará. En tema de niños, sí es verdad que ya no depende tanto del niño, sino de la interacción que haya del profesional con los padres, porque normalmente hay muchas patologías que en niños se trabajan a través de los progenitores. ¿No? Pero es verdad que al final lo que depende, en mi opinión, es la conciencia de enfermedad que tenga la persona y la motivación, el compromiso que tenga en cuanto a la terapia para poder conseguirlo. ¿Cómo ha evolucionado? Porque claro, decíamos, ¿no? El ser humano tiene que evolucionar, tiene que adaptarse para los nuevos cambios, a todo lo que va demandando la sociedad y el mundo en sí. ¿Cómo ha evolucionado en ese sentido la percepción de la sociedad, que ya comentábamos al principio, que ha cambiado mucho a raíz de la pandemia, pero ya también cómo ha cambiado acerca de la psicología con el paso de los años y cómo ha cambiado la psicología también para adaptarse, ¿no?, a estos nuevos tiempos? Nos queda mucho por avanzar. Es verdad que todavía hay personas que consideran que los psicólogos son los profesionales de los locos y que es una vergüenza ir al psicólogo, pero por suerte cada vez hay más personas que reconocen que al igual que cuando me duele la espalda voy al fisio, pues cuando no me encuentro bien voy al psicólogo. Cada vez hay más personas concienciadas, pero considero que queda mucho por avanzar. Queda mucho porque todavía socialmente se castiga mucho determinadas emociones, se castiga mucho estados de ánimo, hay muchos tópicos en cuanto a determinadas patologías. Entonces queda mucho por avanzar, pero por suerte cada vez hay más personas que están dispuestas a pedir ayuda cuando lo necesitan y no les avergüenzan. No nos queda más tiempo, estaría media hora más hablando contigo si hiciera falta, pero sí decir, ¿no?, que para dar con una profesional, en este caso por ejemplo como Natalia Jorrín,
y el equipo que forma el gabinete del Brillante, la clínica El Brillante. No sé si hay otro método de poder, pues quien quiera acudir o llamar para recibir información. Claro, pueden ir presencialmente a la clínica El Brillante, allí le informarán de todo, si no pueden llamar al 957 76 76 09 y ahí podrán pedir cita y le informarán de todo lo que requieran.